¿Te imaginas que una sola chispa de conocimiento pueda haber encendido una llama tan peligrosa que el mundo, sin saberlo, estuvo a punto de quemarse? Esa sombra de un secreto, guardado entre papeles amarillentos y metales enfriados, todavía vibra bajo la superficie de nuestra historia. Hoy vamos a sumergirnos en la crónica de un experimento que, de haber permanecido bajo llave, habría reescrito la forma en que producimos energía, curamos enfermedades y mantenemos la paz. Pero, en vez de eso, salió a la luz y cambió el rumbo de la humanidad de una manera que pocos se atreven a reconocer. Soy el narrador de este canal y, en los próximos minutos, vamos a desentrañar los hilos de una trama que combina ciencia de vanguardia, intriga gubernamental y decisiones que todavía resuenan en nuestras sociedades. A mediados del siglo XX, el planeta estaba atrapado en una carrera sin cuartel entre dos superpotencias. La Guerra Fría había convertido cada laboratorio en un campo de batalla invisible, y la búsqueda de una fuente de energía limpia y prácticamente ilimitada se había convertido en una obsesión estratégica. Mientras los gobiernos invertían recursos colosales en misiles y satélites, un grupo reducido de científicos trabajaba bajo el paraguas de un laboratorio secreto, conocido simplemente como Laboratorio X, cuya fachada era tan discreta que ni siquiera el personal de seguridad lo reconocía como un punto crítico. En aquel entorno, la presión era constante. Los científicos tenían acceso a las primeras computadoras gigantescas, a microscopios electrónicos que revelaban el universo a escala atómica y a una teoría de campos cuánticos que empezaba a mostrar destellos de posibilidades antes inimaginables. Sin embargo, el mayor desafío seguía siendo la generación de energía que no dejara residuos tóxicos y que pudiera sostener a una civilización cada vez más hambrienta. Los combustibles fósiles estaban agotándose. Los incendios de los bosques se multiplicaban y la amenaza de un conflicto nuclear hacía temblar a los más escépticos. Fue en ese crisol de ansiedad y esperanza donde surgió una idea que ninguno de los poderes mundiales estaba preparado para manejar. Imagínate una sala iluminada apenas por la luz fluorescente de un tablero de control, donde la doctora María Vega, una joven física de origen humilde, dirigía un equipo reducido pero brillante. Con una mirada determinada, ella propuso un experimento que combinaba un catalizador exótico, extraído de un mineral recién descubierto en una zona remota, con una reacción de fusión a temperatura ambiente. La teoría sugería que, bajo la presión adecuada, los núcleos atómicos podrían combinarse sin la necesidad de los inmensos calor y energía que normalmente se requieren. Era una hipótesis que muchos consideraban una fantasía, pero la determinación de la doctora Vega la llevó a probarla de todos modos. Los primeros intentos fueron modestos, pero cuando el dispositivo finalmente alcanzó la condición estable, la sala se llenó de una luz tenue que parecía desafiar la lógica. En cuestión de minutos, el medidor mostró una producción de energía 10 veces superior a la esperada, sin emisión de radiación ni residuos detectables. Los ingenieros que observaban el experimento quedaron boquiabiertos. Los datos eran claros y, sin embargo, la magnitud de lo que acababan de presenciar provocó una mezcla de asombro y terror. Si esa tecnología hubiera sido divulgada sin restricciones, las naciones dependientes del petróleo habrían visto amenazados sus intereses y el equilibrio geopolítico se habría desplomado como un dominó. El comité científico, reunido en una sala sin ventanas, se enfrentó a una disyuntiva moral: compartir el hallazgo con el mundo o enterrarlo bajo capas de secreto. El silencio que siguió fue tan ensordecedor como cualquier explosión. Las autoridades de inteligencia, alertadas por el potencial disruptivo del descubrimiento, empezaron a ejercer presión sobre el equipo. Se enviaron mensajes velados, se insinuaron consecuencias para las familias de los investigadores y, finalmente, se tomó la decisión de clasificar el informe bajo el más alto nivel de seguridad. Los documentos fueron trasladados a una bóveda subterránea. Los equipos fueron desmantelados y el laboratorio, una vez vibrante, quedó como un eco vacío. Aquellos que fueron testigos de la noche en que borraron todo relatan haber escuchado el sonido metálico de los archivos siendo sellados, como si la historia misma estuviera siendo encerrada. El impacto de esa decisión se sintió de inmediato. La dependencia de los combustibles fósiles continuó su marcha, los proyectos de energía renovable se retrasaron y la carrera armamentista siguió alimentándose del miedo a lo desconocido.
Mientras tanto, la doctora Vega y su equipo se vieron obligados a vivir bajo la sombra de un secreto que les costó oportunidades, reconocimiento y, en algunos casos, la tranquilidad de sus propias conciencias. En los años que siguieron, surgieron rumores, documentos filtrados y testimonios anónimos que dejaron entrever la magnitud del hallazgo. Pero la verdad completa permaneció oculta, como una pieza de un rompecabezas que nunca se completó. ¿Qué opinas de este escenario? Déjame tu comentario. De verdad quiero saber tu perspectiva. El peso de aquel secreto no tardó en hacerse insoportable. Años después, una serie de extraños apagones en la red eléctrica de la capital coincidieron con la aparición de documentos parcialmente quemados que circulaban entre círculos académicos clandestinos. Aquellos papeles, apenas legibles, contenían ecuaciones que desafiaban los principios aceptados de la termodinámica y referencias a una fuente de energía de bajo umbral. Los rumores se propagaron como fuego en un bosque seco, y pronto un pequeño grupo de investigadores independientes decidió seguir la pista. Con la ayuda de un antiguo archivista que había trabajado en la bóveda subterránea, lograron localizar una cámara de seguridad olvidada que mostraba la noche en que se selló el laboratorio. En la grabación se ve a varios operativos de una agencia de inteligencia nacional retirando cajas etiquetadas con códigos de clasificación máxima. La cámara, sin embargo, también capturó un detalle que nadie había notado. Un dispositivo de forma cilíndrica, cubierto con una aleación negra, fue colocado sobre una mesa antes de ser empujado dentro de un contenedor de metal. Ese objeto, según los expertos que lograron identificarlo, era el núcleo del experimento, el corazón de la supuesta reacción a temperatura ambiente. El descubrimiento de aquel núcleo despertó una nueva ola de controversia. Grupos ecologistas, científicos y activistas políticos comenzaron a organizarse, exigiendo la desclasificación del proyecto y la puesta a disposición del público de la tecnología. Las protestas se intensificaron cuando se filtró, a través de un informante anónimo, una transcripción de una conversación interna donde se debatía la posibilidad de vender la tecnología a potencias extranjeras a cambio de recursos estratégicos. La idea de que una fuente de energía tan limpia pudiera convertirse en un arma de negociación geopolítica provocó una respuesta inmediata de la comunidad internacional que pidió una investigación exhaustiva. Sin embargo, los poderes establecidos no estaban dispuestos a ceder. Se activaron protocolos de seguridad que implicaban la destrucción total del núcleo, si fuera necesario, antes de que cayera en manos equivocadas. En una madrugada fría, un equipo de ingenieros especializados irrumpió en la instalación donde se guardaba el cilindro y, bajo la cobertura de la oscuridad, procedió a desmantelar el dispositivo pieza por pieza. Cada fragmento fue encapsulado en contenedores de plomo y transportado a una ubicación desconocida. El proyecto, aunque aparentemente detenido, quedó latente en los archivos de los gobiernos y en la memoria de quienes lo habían presenciado. La historia tomó un giro inesperado cuando, varios años después, una joven investigadora de origen campesino, descendiente de la propia doctora Vega, descubrió entre los papeles de su abuelo una serie de notas manuscritas que describían, en detalle, el proceso de síntesis del catalizador exótico. Decidió publicar esas notas en una plataforma abierta, acompañadas de un llamado a la comunidad científica para reconstruir, de forma segura y colaborativa, el experimento. La publicación generó una avalancha de respuestas, desde elogios por la valentía hasta críticas que acusaban a la joven de provocar una carrera desenfrenada hacia una tecnología no regulada. En los laboratorios de todo el mundo, equipos modestamente equipados comenzaron a replicar los experimentos bajo estrictas normas de seguridad. Los resultados iniciales fueron prometedores. Se logró obtener una pequeña cantidad de energía comparable a la de una bombilla incandescente, sin emisión de residuos radiactivos. Sin embargo, la escala necesaria para alimentar una ciudad entera todavía estaba fuera de alcance, y los costos de los materiales exóticos seguían siendo prohibitivos. Aún así, la mera posibilidad de una fuente de energía limpia y abundante encendió la imaginación de una generación entera de científicos y activistas. Hoy, mientras observamos los desafíos climáticos que amenazan nuestro futuro, la pregunta que se impone es si la humanidad está preparada para manejar un descubrimiento de tal magnitud sin caer en la codicia o el miedo.
La historia nos ha enseñado que la información, cuando se mantiene oculta, puede generar más daño que la propia tecnología. Por otro lado, la divulgación indiscriminada sin una estructura de control adecuada también puede abrir la puerta a usos irresponsables. La balanza entre transparencia y seguridad sigue siendo un dilema que cada sociedad debe resolver. Al reflexionar sobre este episodio, es imposible no sentir una mezcla de asombro y preocupación. ¿Qué habría pasado si el mundo entero hubiera tenido acceso a esa fuente de energía en la década de los 60? ¿Habríamos evitado la dependencia de los combustibles fósiles o habríamos creado nuevas formas de conflicto? La respuesta, quizás, nunca la sabremos con certeza, pero lo que sí podemos hacer es aprender de los errores del pasado y asegurarnos de que los descubrimientos futuros se manejen con responsabilidad y visión a largo plazo. Si este relato te ha hecho cuestionar el papel de la ciencia en la política y la ética, te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios. Tu opinión es valiosa y puede ayudar a construir un debate más amplio sobre cómo deberíamos tratar los hallazgos que pueden cambiar el rumbo de la humanidad. Además, si te ha parecido interesante este viaje al corazón de un secreto que nunca debió salir a la luz, no dudes en darle un pulgar arriba y suscribirte al canal para seguir explorando juntos los misterios que la historia nos oculta. Cada vez que compartes el video, ayudas a que más personas descubran estas historias y a que el conocimiento siga circulando, evitando que la oscuridad se alimente de lo desconocido. Gracias por acompañarme en este recorrido y nos vemos en la próxima investigación.